palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece. Padre, bendice, Señor, aquel a quien interés tiene por bendecir a sus hijos. Ayúdanos a entender tu palabra y tu verdad. Amado, y que este tiempo que hemos dispuesto para tu palabra nos aproveche y aprovecha a nuestros hijos, Señor, y todo sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, hoy comenzamos a hablar acerca de la disciplina en los hijos. Y este tema es uno de los más delicados, hablando acerca de la crianza de los hijos. Es uno de los más delicados porque repercute mucho. Su buena aplicación o su mala aplicación repercute mucho en la vida de nuestros hijos. De tal manera que qué importante es que entendamos la verdad bíblica acerca de la disciplina. Qué importante es. Y no solamente que entendamos la verdad bíblica y que la conozcamos. Antes de llegar a este tema, hermanos, antes de llegar a este tema de la disciplina, quise hablar de muchos temas antes que tienen que estar presentes antes de que un padre quiera aplicar la vara en sus hijos. La entrega a Dios, la consagración a Dios, un corazón vuelto a Dios y un corazón vuelto a los hijos son fundamentales para que funcione la disciplina bíblica en la crianza de los hijos. Ya lo he mencionado antes y lo quiero reiterar antes de comenzar este tema. La conversión a Dios, la entrega y la obediencia a Dios de los padres es fundamental para que Dios respalde la disciplina bíblica. Y para que la disciplina bíblica funcione como debe de funcionar y como Dios promete que funciona, tiene que haber un corazón vuelto en amor a los hijos. Y amarlos implica hasta esforzarnos para estar aquí en una reunión, para aprender. Amarnos, amar a nuestros hijos,
implica negarnos a nosotros mismos, entregarnos a nosotros mismos para darles vida a ellos. Esas cosas son fundamentales para que el tema de la disciplina bíblica funcione en la crianza de nuestros hijos. Ok, antes de hablar directamente de la disciplina en los hijos, quiero que conozcamos y que entendamos la naturaleza de nuestros hijos. Para poder aplicar una correcta disciplina, es necesario que entendamos la naturaleza de nuestros hijos. Y aquí quiero que vayamos a un texto, al libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios capítulo 22, dice en el verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nuevamente lo leemos, Proverbios 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este texto está hablando de la naturaleza de nuestros hijos. Y al contrario de lo que dicen muchos padres, no, es que mi hijo es muy bueno, no, es que mi hijo no es capaz, no, es que mi hijo no. La Escritura dice que la necedad está ligada al corazón de su hijo y de los míos. Y por eso, esa es la causa por la cual se debe usar la vara, y dice, mas la vara de la corrección alejará la necedad de él. Entonces, aquí nos habla de la naturaleza de nuestros hijos y del por qué se debe utilizar la vara de la corrección. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, debemos considerar esta naturaleza que está en el niño, es del niño. De manera natural, los niños tienden a la necedad, tienden a ser necios, de manera natural. Y esto lo debemos tener bien entendido aquí, para que podamos nosotros aplicar una correcta disciplina. No es como muchas personas piensan, que nuestros niños de por sí son buenos. Cuando habla de la necedad no está diciendo que son impíos, está diciendo que de manera natural hay una conducta que tiende a la necedad. La voluntad del hombre es influenciada en primera instancia por sus sentidos o por sus pasiones y no por consideraciones morales. ¿Por qué la necedad está ligada al muchacho? Porque cuando empieza a crecer, él no se rige por cuestiones morales en un principio, se rige por sentimientos y por pasiones. De tal manera que él, cuando piensa o hace algunas cosas, no lo hace en base a razonamientos morales, lo hace en base a sentimientos, lo hace en base a sus pasiones. De tal manera que los apetitos corporales de los niños influencian fuertemente su voluntad antes que la verdad moral. Pues aquí hay un punto muy importante. Aquí hay un punto muy importante. Nuestros niños, estoy hablando de niños, nuestros niños en primera instancia se rigen
por sus apetitos corporales, por pasiones, por sentimientos. Y no necesariamente a la edad pequeña ellos entiendan en toda su amplitud los conceptos morales. Por eso es que nosotros debemos estar instruyendo. Estar en un momento de entrenamiento. Debemos entrenarlos nosotros para que ellos aprendan a dominar sus apetitos corporales, para que ellos aprendan a dominar sus pasiones, para que ellos aprendan a dominar sus sentimientos. Es un momento de entrenamiento, porque ellos comienzan a regirse en primera instancia por esas pasiones. Por lo tanto, la instrucción en los hábitos debe estar antes a la instrucción moral. Cuando tus niños van creciendo, desde que ellos están pequeñitos, deben empezar a ser instruidos en hábitos. Antes que tú les empieces a hablar de qué es malo y de qué es bueno, ellos empiezan a ser o deben ser empezados a ser instruidos en los hábitos. Hábitos como horarios, horas de dormir, horas de levantarse, horas de comer, tiempo de hacer ejercicio, tiempo de estar quieto, tiempo de jugar, hábitos en cuanto a aseo, lavarse las manos, lavarse los dientes, recoger en la medida de lo posible su platito cuando termina de comer o su vasito y dejarlo en el lavadero. Hábitos. En la medida que va creciendo, si siente sucia su naricita, pues el hábito de estarse limpiando la naricita. Esas cosas van a ayudar a que el niño empiece a dominar sus pasiones corporales. El estar enseñando a un niño a avisar cuando le anda del baño, todo eso va a ayudar a que cuando tú les siembres la verdad moral, ellos ya vayan avanzando y vayan entendiendo y les sea más fácil entender los principios morales. Entonces, por el hecho de que los apetitos corporales de los niños les influencian fuertemente a edades tempranas, la instrucción en los hábitos debe preceder a la instrucción moral. ¿Qué es la instrucción moral? Esto no lo hagas porque es malo, esto es bueno, no digas mentiras porque es malo, no debes faltar al respeto, no debes hacer berrinches, no debes hacer... Todas esas cosas deben estar precedidas por hábitos. Saludar cuando llega a un lugar, esos son hábitos. Despedirse cuando se retira de algún lugar, saludar a las personas cuando llega a algún lugar, todos esos son hábitos. Y todo eso es importante que se le vaya instruyendo al niño. Ser respetuoso con los adultos, hábitos. Y también los castigos corporales dolorosos se emplean para mantener los apetitos corporales controlados. Precisamente porque el niño no se rige todavía, a edades tempranas no se rige por razonamientos y por instrucciones morales, es necesario ayudarles a entender qué sí puede hacer y qué no puede hacer a través de castigos corporales dolorosos. Si no es doloroso, no es castigo y no va a servir. Los castigos corporales dolorosos se emplean para mantener los apetitos controlados. Y bueno, más adelante vamos a explicar acerca de esto, porque voy a decir, ay hermano, que le duele al niño, le pega, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto. Entonces, estos puntos es importante.
es necesario que nosotros conozcamos la naturaleza de nuestros hijos para una aplicación correcta de la disciplina. Se debe dominar la voluntad de los hijos a una edad temprana. Ya vimos, los niños tienden a la necedad y tienden a ser manipuladores y a veces tienden a querer ganar la voluntad del padre, es decir, que los padres hagan lo que el niño dice. Y los padres deben trabajar para que las cosas sean totalmente de la situación contraria. La voluntad del niño debe ser quebrantada para poder ser sujeta a la voluntad de los padres. Entonces, mientras más pequeña sea, mientras la voluntad del niño sea quebrantada a edad más pequeña, será mejor. Será mejor. Debemos conquistar, debemos dominar la voluntad de los niños. Y mientras más pronto sea esto, será mejor para todos, tanto para el niño como para los padres. ¿Y a qué me refiero con dominar la voluntad de los niños? Lo que pasa es que hay niños muy voluntariosos. Me ha tocado ver hasta niños de 5, 6, 7 años donde todavía manipulan a los padres a través de un berrinche, a través de lloriqueos, a través de gritos, a través de muchas cosas que ellos saben hacer. Cosas donde ellos saben que con eso consiguen lo que desean. Consiguen lo que desean. Entonces no, debiera ser al revés. Los padres deben buscar dominar la voluntad de los hijos a la edad más temprana. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se domina? ¿Cómo se controla esa voluntad? A través del castigo corporal. Proverbios 13. Vamos a ver un texto, Proverbios 13. Versículo número 24. Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. ¿A qué se refiere ese texto? Bueno, dice, tiene dos cuestiones importantísimos. El que detiene el castigo, el que no quiere corregir a su hijo con vara, lo aborrece. Muchas personas dicen que yo no le pego a mis hijos porque los amo. No, es al revés. Según la Biblia, no le pegas porque no lo amas. No lo corriges porque no lo amas. Dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano hay esta disciplina. Y cuando la Escritura dice temprano, se refiere a edad. Lo más temprano que tú puedas empezar a corregir a tu hijo es necesario. Y bueno, aquí muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y a qué edad se le empieza a corregir al hijo? ¿A qué edad se le empieza ya a dar los varazos? En cuanto manifiesten temperamento y quieran establecer su voluntad, desde ese momento se empieza a corregir. De tal manera que la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. Si los bebés a edad muy tierna empiezan a mostrar y a manifestar necedad, pues desde ese momento se les empieza a corregir. Evidentemente, por ahí dice el dicho popular, dependiendo del tamaño del sapo la pedrada, ¿no? O sea, no es lo mismo los varazos para un niño de 6 años que para un bebé de 6 meses. No es lo mismo. Entonces, dependiendo del tamaño del niño y de la edad del niño, será el nivel del castigo, ¿no? Pero es importante que si desde meses de edad el niño empieza a mostrar su temperamento y en esa edad, la Biblia te dice que tienes que corregirlo. Tienes que corregirlo con vara. Y créeme que funciona, muchas personas se espantan. ¡Ay, el bebé! Sí, los bebés son bien manipuladores.
bien manipuladores. Y que desde ese momento tienes que empezar tú a corregir. Insisto, no vas a agarrar el cincho y le vas a dar a tu bebé de 5 meses y le vas a dar 20 cinturonazos. No, no. Los bebés se entienden de una manera más sencilla, pero tienen que saber que le estás llamando la atención. Son muy inteligentes, ellos lo saben y saben identificar cuando tú los estás corrigiendo. De tal manera que en cuanto manifiesten temperamento y quieran establecer su voluntad, hay que empezar a corregir. Dice la Escritura, ya leímos, el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano es desde temprana edad, pero también desde que amanece. Si desde que amanece está de necio, desde que amanece hay que darle. A los niños se les debe resistir calmadamente, pero de manera firme, sin importar qué tan pequeños sean. Otra vez, insisto, los niños, muchos de ellos a edades muy tempranas, meses de edad, ya empiezan a mostrar necedad, ya empiezan a mostrar su temperamento. Y un padre amoroso debe resistirlo, una madre amorosa debe resistir ese carácter, es decir, no le debe permitir que el niño desarrolle eso. Tienes que resistirlo de manera calmada, no te vas a poner a gritar ahí con el bebé, pero tiene que ser firme. Es decir, tú tienes que identificar qué cosas no le vas a permitir a tus hijos, para que en el momento en que ellos empiecen a tener esa actitud, en ese momento, tú o tu esposo o tu esposa, en ese momento resistan al niño, lo paren. Y en ese momento se les da. En el caso de nuestros hijos, una palmada firme y ligera, bien puesta, con una llamada de atención y la palabra no firme, era necesario para que ellos luego entendieran y fueran entrenados. Esto es un entrenamiento. Y fueran entrenados. A los niños hay que entrenarlos. Y nos funcionaba muy bien y nos funcionó muy bien cuando uno de los bebés empezaba ahí con cosas que nosotros no les permitíamos, una palmada bien puesta y la palabra, acompañado de la palabra no. Inmediatamente veíamos cómo el niño se quedaba así. Y pasaban y lo volvían a hacer hasta que el niño aprendía que esas cosas no debían hacerlas y no se le iban a permitir y no se le iban a aceptar. Es prioridad de los padres lograr el dominio sobre la voluntad de los hijos y después mantener ese dominio. Es prioridad, escucha hermano, es prioridad de los padres lograr el dominio sobre la voluntad de los hijos. Los niños son voluntariosos, quieren establecer su propia voluntad y eso no se les debe permitir. Los niños deben aprender que están sujetos a una autoridad que son sus padres y que en la casa se hace lo que sus padres dicen. Y deben aprenderlo ellos en casa. Y son los padres los responsables de enseñarles eso. De tal manera que cuando muchos padres se quejan de que sus hijos no les obedecen, son precisamente los mismos padres muchas veces los culpables de que sus hijos no les obedezcan. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a obedecer. Porque no les enseñaron, porque no quebrantaron esa voluntad del niño a edad temprana y lo dejaron crecer de tal manera que cuando llegan a edades más grandes, 6, 7, 8, 10 años, pues los niños quieren hacer lo que se les da la gana. Y cuando el padre quiere empezar a establecer ya la autoridad, pues ya le cuesta mucho y ya empieza con problemas. Y muchas veces ya la desesperación lo lleva a recurrir a gritos o amenazas o a cuestiones más fuertes que ya se salen de todo contexto de la crianza bíblica. Por eso es importante el mensaje que quiero darte hoy. Uno de los mensajes que quiero darte hoy es que el trabajo de la disciplina se comienza lo más temprano posible.
Ese es el mensaje, uno de los mensajes. Para que tus hijos sean obedientes, debes empezar lo más temprano posible, a edad más temprana posible. Desde ese momento empiezas tú a ganar la obediencia de ellos y la sumisión de ellos. Cuando tú quieres ya empezar a lograr la obediencia de ellos a los 5 años, ya dejaste perder los años más valiosos. Y te va a costar mucho más trabajo. No digo que no lo vas a lograr, te va a costar mucho más. Por lo que acabo de decir hace un rato, la obediencia y la disciplina se logra a través de un entrenamiento. Nuestros hijos deben ser entrenados en la obediencia y en la disciplina. Entonces es prioridad de los padres lograr el dominio sobre la voluntad de los hijos, y una vez que ya lo lograste, mantenerte ahí. Es decir, que haya una perseverancia en eso que ya lograste. Personas que no son dominadas desde pequeñas, personas que no son entrenadas en esa obediencia desde pequeñas, o nunca se convierten o avanzan poco en el cristianismo, porque sus pasiones están desordenadas, porque sus pasiones están desenfrenadas, no hay freno, no hay cosa que los frene, porque desde pequeños nunca los enseñaron a frenar esos dominios, esas pasiones, a dominar esas pasiones, no los enseñaron. Nosotros los padres somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a refrenar sus pasiones. Y por eso es que el día de hoy muchos padres batallan con sus adolescentes. Es que es respondón, es que es perezoso, es que es irresponsable, es que no hace esto, no quiere hacer lo otro, ya le gusta la vagancia. Pues es que no le enseñaste a dominar sus pasiones desde pequeño. Y el día de hoy ya se salieron de control. Y el día de hoy ya se salieron de cauce, y el día de hoy te están causando problemas. Pues sí, porque desde pequeños no los enseñaste. A muchos de nosotros, aunque ya somos cristianos y por la gracia de Dios estamos caminando, pero ¿cómo nos cuestan muchas de esas cosas? Porque desde pequeños no fuimos entrenados. Y tenemos que estar batallando y batallando y batallando y batallando y batallando y batallando. Sin temor a equivocarme, muchos autores cristianos a lo largo de la historia lo corroboran. Cristianos que fueron ganados en casa y que fueron entrenados desde pequeños por padres piadosos en esto de la obediencia y la disciplina, son personas que son más estables en su cristianismo y con más fruto, son más perseverantes. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos sean así, hermanos? Cristianos estables y que sean de los que permanezcan hasta el fin. Porque solamente el que permanezca hasta el fin será salvo. Y en nuestras manos está. En nuestras manos está. Si desde pequeños nosotros los enseñamos. Por eso yo decía en un principio de la reunión, de verdad, no me cabe en la cabeza que haya padres en la iglesia que sepan que hoy estamos hablando aquí de la disciplina bíblica y no hayan hecho lo posible por venir. No me cabe en la cabeza. A nuestros hijos se les debe insistir en una obediencia incondicional y sumisión. Insisto, estas recomendaciones las estoy dando para niños que tienen que ser entrenados desde pequeños, pero que tú ahorita a tu hijo o a los que ya tienen hijos mayores le quieras decir, es que tú me tienes que obedecer incondicionalmente, ya no funciona, ya no funciona. Se tiene que empezar desde pequeños y se tiene que insistir desde pequeños en la obediencia incondicional. Y esto es importante. La obediencia incondicional se refiere a hacer a que el niño haga lo que el padre o la madre le pide
sin esperar nada a cambio. Porque hay muchos hijos que obedecen, pero ya más bien parecen tus chalanes o tus obreros, ¿no? Bueno, sí lo hago, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? Ya son tus chalanes, son tus empleados. Hacen lo que les dices si les pagas, si no, no lo hacen. Y eso no está bien. Los niños deben obedecer incondicionalmente a sus padres, independientemente de que les des o no les des nada. Pero, insisto, esto se entrena desde pequeños. No se debe esperar a que crezcan los niños y pensar que es mejor razonar y argumentar. Me he encontrado con muchos padres que dicen, bueno, es que ahorita está pequeño y no me entiende, pero ya cuando crezca le voy a explicar el por qué tiene que obedecer. Y entonces él me va a entender y ya vamos a ser muy grandes cuates y va a hacer lo que yo le diga. No va a funcionar. No va a funcionar. No tienes que esperarte a que crezcan y pensar que es mejor razonar con ellos y argumentar. No, no puede ser así. Es un deber enseñar a los hijos desde el inicio de su edad, de su vida, que es un derecho y un deber exigir sumisión y obediencia. El padre y la madre tienen todo el derecho y todo el respaldo de Dios para exigir de sus hijos sumisión y obediencia. Y esto se les debe transmitir a los niños, a los hijos. ¿Por qué? Pues porque soy tu padre, nada más. ¿Por qué? Porque soy tu mamá. Y porque ahorita yo estoy viendo qué es lo mejor para ti. El niño debe saber que la voluntad del Padre es una buena y suficiente razón para la obediencia. No tiene por qué cuestionar. ¿Pero por qué? Hijo, por favor, ve y haz esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Me ha tocado escuchar a niños cuestionar hacia sus padres cuando les dan una indicación. Oye, necesito que vayas y volees tus zapatos. ¿Pero por qué? Porque te estoy mandando que vayas y lo hagas. En este caso, en cuanto a enseñar la obediencia y la sumisión y lograrla de los hijos, el padre toma, en este sentido que estoy explicando, el lugar de Dios. Tenemos ese derecho. Y así como Dios a nosotros los cristianos nos enseña la obediencia y nos enseña que debemos ser obedientes, porque si no hay obediencia, la desobediencia trae consecuencias. En ese mismo sentido, nosotros debemos instruir a nuestros hijos. La desobediencia siempre trae consecuencias, siempre. Siempre. Entonces, primer punto, necesario que conozca usted la naturaleza de su hijo o de los niños, porque en base a eso se tiene que aplicar una correcta disciplina, un correcto uso de la vara del castigo corporal. Y bueno, estos son los conceptos más sobresalientes acerca de la naturaleza de nuestros hijos. Mientras más pequeños podamos iniciar con este entrenamiento, será mucho mejor para todos, para el niño y para los padres. Los hábitos, enseñarle hábitos a nuestros hijos, los enseñan a dominar las pasiones de la carne. Y cuando los niños son muy pequeños, que todavía no hay un razonamiento en ellos, el castigo corporal les ayuda a ir encauzando su camino. Ok. Siguiente punto. La vara y la disciplina, escuche cómo lo digo, como un medio de gracia en la crianza de los hijos. La vara de la corrección, la disciplina bíblica, es un medio de gracia puesto por Dios para ganar el alma de nuestros hijos. No es la varita mágica que todo lo soluciona.
es un medio de gracia puesto por Dios para ganar a nuestros hijos en casa. Proverbios 23. Proverbios 23. Fíjese cómo dice el verso 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí este versículo nos está presentando a la vara de la corrección como un medio de gracia para librar el alma de nuestros hijos de la condenación. Y en ese concepto debemos tenerlo y así debemos entenderlo. La vara de la corrección no es para, porque ya me chocaron mis hijos y ya no los aguanto, entonces ya para que se aplaquen les voy a dar, pero bien puesto. No. La vara de la corrección tiene un propósito, tiene objetivos por parte de Dios. No solamente es para que el padre desquite sus frustraciones en sus hijos, no es para eso. No es para que el padre o la madre desquite sus corajes con sus hijos, no es para eso. No es para que el padre o la madre ya se libren de la lata que le dan sus hijos, tampoco es para eso. La vara de la corrección tiene propósitos muy específicos por parte de Dios. Es un medio de gracia que sirve, según el texto que estamos estudiando, para librar su alma del Seol. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la condenación. Para eso Dios puso la vara de la corrección. Y entonces los padres que no están aplicando correctamente la disciplina bíblica, la vara de la corrección, no están cooperando para ganar a sus hijos para Cristo, para librar su alma del Seol. No están cooperando. Los hijos de aquellas personas que no están educando a sus hijos en la disciplina bíblica, están exponiendo a sus hijos a la condenación eterna. Y en ese sentido, yo quiero mencionarle algunos obstáculos que estorban la disciplina. Obstáculos que estorban este medio de gracia. Vamos a entender hoy la vara de la corrección como un medio de gracia. ¿Sabe usted qué es un medio de gracia? Son medios puestos por Dios para ayudarnos. La oración es un medio de gracia. El ayuno es un medio de gracia. El estudio de la palabra de Dios es un medio de gracia. El día de reposo es un medio de gracia. La adoración es un medio de gracia. El uso de la vara es un medio de gracia. Es un medio puesto y establecido por Dios para ayudarnos a ganar a nuestros hijos para Cristo y librar su alma de la condenación. En ese sentido quiero que entendamos hoy el término disciplina, el término vara de la corrección. Pero hay obstáculos, hay cosas que estorban este medio de gracia. Yo le decía, no es una varita mágica, que mira, con la varita se soluciona todo. No se soluciona todo. Si usted no lo usa correctamente y si usted no cuida estos obstáculos para quitarlos de su vida y de su camino, ese medio de gracia será estorbado y no traerá los resultados esperados. Primer obstáculo que estorba este medio de gracia: falta de unción y de gracia, falta de respaldo de Dios. Salmo 1. Salmo 1. Verso 2 y verso 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aún los varazos que le dé a su hijo prosperarán.
Aún los varazos que les dé a su hijo darán fruto. Y darán el fruto esperado por Dios. Pero ¿qué tiene que haber? Un respaldo de Dios, una unción y una gracia de parte de Dios. Cuando estos varazos se dan sin el respaldo de Dios, no verás, como dice aquí, no dará su fruto a su tiempo y no prosperará. Y en muchos de los casos me ha tocado ver que en lugar de que el hijo se corrija, se empeora. Y no solamente se empeora, se amarga contra los padres. Cuando no hay un respaldo de Dios en tu vida, el momento que tú ocupas la vara para corregir a tu hijo no entiende el por qué lo estás corrigiendo y se va a amargar contra ti porque lo golpeas. Porque no está siendo influenciado por Dios, por el Espíritu Santo. Como medio de gracia que es, nosotros esperamos que en el momento en que tú le das vara a tu hijo, de manera obediente y como dice la Escritura, nosotros estamos esperando que Dios obre a través de esos varazos en la vida de nuestro hijo, de tal manera que sea Dios mismo el que lo haga entender y lo influencie para que se vuelva de su desobediencia, de su rebeldía, de su mal camino, y entonces Él corrija. No es en sí mismo los golpes, no es en sí mismo los varazos, es Dios a través de ello obrando en el corazón del muchacho. Pero para tú poder tener la unción y la gracia y el respaldo, primeramente necesitas ser cristiana, necesitas ser cristiano, necesitas ser convertido a Dios. Ninguna persona que no esté convertida a Dios podrá tener su respaldo y su gracia y su unción. Necesitas tener el respaldo de Dios para que esos varazos funcionen como deben funcionar. De otra manera, le darás los varazos que quieras, te cansarás en el brazo y cambiarás al otro para seguirle dando, le quebrarás la vara en la espalda y tu hijo no entiende, porque no son los golpes, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No son los golpes los que harán volver a tu hijo de su necedad y de su rebeldía. No son los golpes, es la gracia de Dios a través de la corrección y de la disciplina. Por eso es un medio de gracia. Y precisamente por este aspecto abundé mucho en pláticas anteriores, resaltando la importancia de la espiritualidad de los padres. Y lo vuelvo a repetir, si un padre, si una madre que aplica la disciplina de sus hijos no está convertido a Dios, no tiene una comunión con Dios, no va a haber fruto por más que varazos le des a tus hijos. No va a haber frutos. Porque este es un medio dado de gracia dado a los hijos. Dado a los hijos de Dios, dado a los cristianos, aquellos que tienen el respaldo de Dios y que buscan a Dios con todo su corazón. Cuando den un varazo, 2 varazos, 3 varazos, suficientes serán porque Dios estará obrando en el corazón de los niños. Que le quede claro, hermano, hermana, no son los golpes lo que hacen que el niño corrija su mal camino, no son los golpes. Es la gracia de Dios a través de la corrección. Porque si por los golpes fuera, pues denle más duro. Y busquen cuestiones más dolorosas. Y la realidad es que muchas personas que fueron maltratados de manera brutal, lejos de ser cristianos, son gente muy amargada y resentida el día de hoy. Amargada y resentida el día de hoy. Entonces, primer estorbo, falta de unción y de gracia. Primer punto que estorba la vara de la corrección, para que la vara de la corrección dé los frutos. Entonces, cuando hay una inconversión por parte de los padres hacia Dios, Dios no respalda, Dios no respalda.
Si hay un padre inconverso aquí que quiera corregir a sus padres, primero corríjase a sí mismo. Y después Dios le ayudará a corregir a sus hijos. Segundo, estorbo para este medio de gracia que es la disciplina y la vara de la corrección. Una falta de instrucción con respecto a este tema es algo que estorba mucho. Los medios conocimientos no ayudan en nada, al contrario, estorban. Porque hay gente que dice, es que Dios manda que le demos, a él le están dando y le están dando, pero no tienes un conocimiento claro de lo que la Biblia dice al respecto de la disciplina y de la vara de corrección. Nada más sabes que Dios dice que se le debe dar vara, pero no te has metido a profundizar. De tal manera que una ignorancia por parte de los padres con respecto de este tema estorba en gran manera para que este medio de gracia puesto por Dios funcione y traiga los frutos. Y puede ser falta de instrucción por ignorancia. Es que yo no sabía, pero cuando vemos esta situación, disculpen, hermano, no me estoy amargando, pero si algunos se quejan de que no conocen lo que Dios dice acerca de eso, pero no vienen cuando hay talleres como este donde se instruye, entonces es una ignorancia voluntaria y se les cuenta como pecado. O sea, por su propia voluntad no quieren saber, aun y cuando se les dan los medios, aun y cuando se le dan los medios para que puedan entender estas verdades, hermanos. Por irresponsabilidad, falta de instrucción por irresponsabilidad, por padres irresponsables que no se quieren instruir, que no quieren estudiar, que no quieren aprender o que no quieren venir a donde se les enseña acerca de esto. Por mediocridad, porque medio aprendes, medio oyes, medio lees, o por pereza. Gente perezosa que no quiere leer, estudiar. Esto, el desconocimiento de la doctrina bíblica acerca de la disciplina y de la vara de la corrección, estorba a este medio de gracia. Otro aspecto que es un estorbo para este medio de gracia es el pensamiento humanista. Hacer caso a filosofías humanas antes que la palabra de Dios. Y está muy difundido hoy en nuestra sociedad el pensamiento de que los niños son buenos y de que el castigo corporal los trauma. Bueno, sí los trauma cuando el padre o la madre no tienen de Dios y se la viven golpeándolos y no los ama y no se dan por ellos y no se entregan por ellos. Eso sí trauma a los niños. Pero cuando hay un verdadero padre piadoso, una verdadera madre piadosa, que en casa se dan y se entregan por sus hijos, en amor, en servicio, hay comunicación, hay amor fraternal, hay convivencia, suple sus necesidades de afecto, de cariño, de comunicación, de entendimiento, de juego, pero también le aplica este conocimiento de la disciplina bíblica cuando le es necesario. Eso no trauma a los niños, al contrario, son niños muy bendecidos, muy bendecidos. Hay pensamientos y filosofías que dicen y señalan, aseguran que los niños son buenos. Bueno, yo no estoy diciendo que los niños son malos, tampoco estoy diciendo que los niños son impíos,
pero tienen una naturaleza que ya estudiamos. Fíjese lo que dice Proverbios 22. Proverbios 22, verso 15, ya lo habíamos leído. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Por esa razón es necesaria la vara de la corrección, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Aprovecho que traigo una Biblia con otra versión, la nueva versión interamericana, y esta versión dice: la necedad es parte del corazón juvenil. La necedad es parte del corazón juvenil. Y por esa razón es necesaria la vara de la corrección. Proverbios 29, verso 15. Fíjese, para aquellos que dicen que a los niños hay que darles todo lo que digan, todo lo que pidan, todo lo que quieran. La vara, verso 15 de Proverbios 29, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El niño consentido hace pasar cada vergüenza, no solamente a la madre, al padre también. Entonces, el llenarnos de estos tipos de pensamientos humanistas y filosofías humanas, en lugar de hacer caso a la palabra de Dios, estorba este medio de gracia. Otro estorbo a este medio de gracia es un amor falso. ¿A qué me refiero con este amor falso? Bueno, me he encontrado con muchos padres que dicen: es que yo amo mucho a mis hijos y por eso no les puedo pegar. O sea, ellos aseveran que por causa del amor no le pegan a sus hijos, cuando la Biblia dice totalmente lo contrario. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13, otra vez le doy la cita bíblica, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, y que se le quede bien grabado. Si usted decide no instruirse en la disciplina bíblica, si usted decide no hacer caso al mandamiento de corregir a su hijo con vara, si usted decide, porque eso le implica a usted convertirse a Dios, dejar sus pecados, arrepentirse, etcétera, etcétera, y por eso no lo quiere hacer, bueno, usted no ama a su hijo, usted lo aborrece, según lo que dice aquí Proverbios 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso es que cuando una persona se entrega a Dios, es un acto de amor a Dios, pero también es un acto de amor a su prójimo, a su familia. Su familia van a ser los primeros beneficiados en que este padre o esta madre se conviertan. Es un acto de amor también para con los hijos. Un acto de amor. Muchos padres, hace 8 días platicaba yo con una mujer que ya tiene rato escuchar la palabra de Dios y se acercó preguntando un consejo para una de sus hijas ya mayor, que está teniendo muchísimos problemas en su matrimonio. Tiene hijos pequeños, esos hijos están sufriendo, sus hijas están sufriendo. Y bueno, esta mujer me decía: es que ¿qué hago para ayudar a mi hija? Busque a Dios. Su hija ya es mayor de edad, ya no va a poder hacer mucho, su situación está muy complicada ahí en su matrimonio, pero estoy seguro que usted ayudará mucho a su hija si usted tuviera un consejo de parte de Dios. Si usted orara por su hija, si sus oraciones fueran escuchadas por Dios, usted estaría ayudando mucho a su hija. Pero para eso necesita convertirse. Y ella me dijo: sí, por amor a Dios y por amor a mis hijas, voy a entregar mi vida a Dios.
Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versos 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Fíjese lo que dice la Escritura. A diferencia de estos padres, el Señor al que ama, a ese lo disciplina, porque lo ama. A diferencia de los que dicen: como yo amo a mi hijo, por eso no lo corrijo, por eso no le pego, por eso no lo castigo. ¿Serán mejores ellos que Dios? No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y fíjate, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, la palabra azotar no quiere decir que lo agarras de los pies y lo azotas contra el piso, Quiere decir que le das azotes, o sea, le azotas la vara en la parte donde le duele. Eso quiere decir, los azotes. Pero si tomamos el ejemplo de Dios, Dios al que ama, disciplina. Y a todo aquel que toma por hijo, lo corrige y lo azota. Entonces, un falso amor estorba para este medio de gracia. Otro aspecto que estorba mucho para este medio de gracia es el abuso a los niños. El abuso a los niños. Muchas personas, aún gente que conoce de la Biblia, han tomado estos textos, esta doctrina de la vara, para abusar de sus propios hijos. Y de veras muestran una gran ignorancia de parte de Dios y de parte de la Escritura cuando hablan de ello. Conocen algunos pasajes conocen, pero ignoran la profundidad de esto, de tal manera que hay personas que han dado vara a sus hijos y dicen, como dice la Biblia, 40 menos 1. Y bueno, cuando la Biblia habla de 40 menos 1, no está hablando de varazos, está hablando de los azotes que daban los romanos a los delincuentes de aquel tiempo. 40 azotes era la regla. Pero no está hablando de la crianza de los hijos. Y muchos toman esa parte y ese pasaje para traspasarla a la crianza de los hijos y les dan 40 más 1 o menos 1, perdón. Y caen en un abuso. Los niños son abusados por sus propios padres, por la ignorancia en el uso correcto de la vara de la corrección. ¿Y cómo podemos darnos cuenta nosotros cómo se está utilizando la vara de la corrección? Muy fácil. Cuando nosotros vemos un hijo consentido, quiere decir que hay muy poca utilización de la vara de la corrección. Cuando nosotros vemos abusos o daños físicos o niños resentidos y amargados, es porque está habiendo un abuso de esos niños. Es decir, estos son los dos extremos: niños consentidos, niños abusados. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la disciplina bíblica. Y muchos dirán, bueno, entonces, ¿cuántos, hermano? ¿Cuántos se les da? No, son 30 menos 1, 40 menos 1. ¿Cuántos son los varazos que les tiene que dar? Amados, esto tiene que ver mucho con el que tú busques a Dios y formes tu propia experiencia con tus hijos. Porque no hay una receta de cocina que te pueda decir, mira, cuando cometes cierta situación o cierto pecado o cierta cosa, se le tienen que dar tantas.
Pero cuando comete otras tantas, no, entonces ya son menos. Pero cuando comete esta cosa, no, son más varazos. De tal manera que la tarifa para ciertos pecados son de tantos varazos a tantos varazos. Y la otra tarifa, no hay tarifas, hermanos. No hay tarifas, no hay una lista de cuántos pecados, cuántos varazos le toca si el niño comete cierta infracción. No hay eso. Nuestros niños son diferentes uno del otro. Y aún los criados en la misma casa, mis hijos son diferentes. La más grande es diferente de la pequeñita es diferente al del medio, el del medio es diferente al grande. Los tres niños son diferentes. No te puedo decir, mira, esta es la tarifa. Este es un tabular que yo te voy a dar para que aprendas a darle. No. En la experiencia con tus propios hijos y en la búsqueda de Dios, es como tú aprendes cuánto es lo que necesita cada uno de tus hijos. ¿Cuánto es lo que necesita cada uno? Yo te puedo decir que uno de mis hijos, con la pura reprensión verbal, el niño se quebraba y había un dolerse por su falta que había cometido. Y a veces con un varazo, el niño era suficiente para que el niño entendiera que había hecho mal. Pero otro, 5 y apenas, son diferentes. No es que uno sea más malo que el otro, no, son diferentes. Son diferentes, su temperamento, su carácter, pero tú tienes que buscar el equilibrio perfecto para no estar o consintiendo a tus hijos o abusando de ellos. Y esto solamente lo corriges cuando tienes una búsqueda de Dios y cuando tienes un acercamiento con tus hijos. Porque hay quienes quieren corregir así en microondas. A ver, ya hiciste, órale, métete, pum, pam, órale, ya, servido, despachado. No, métete con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué el otro? Escúchalo, obsérvalo, medita en eso y Dios te enseñará muchas cosas del corazón de tus hijos. Último estorbo para la disciplina bíblica. La pereza. Proverbios 23. Proverbios 23 otra vez. Proverbios 23, verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y algunos se rehúsan por perezosos, porque disciplinar a los hijos y corregirlos demanda tiempo. Demanda tiempo. No solamente es agarrar la vara, quitarte el cincho, agarrar la chancla y darle sus varazos y ya, y hacerlo llorar. No. Se requiere que hables con él, se requiere que lo escuches, se requiere que lo ministres y que lo instruyas en la palabra de Dios. Se requiere que le corrijas y en algunos momentos inclusive necesario es que en ese momento te pongas a orar con él. Se requiere de tiempo. Algunos padres no están dispuestos a utilizar ese tiempo, están tan carrereados con otras cosas, están tan afanados con su trabajo, con sus actividades, que esto para ellos es una pérdida de tiempo. El padre debiera ser el primer en estar interesado en la disciplina de sus hijos. Es el padre el que debe estar supervisando todas estas cosas, y cuando no está el padre, la madre es la que debiera de estar dándose el tiempo para corregir a los hijos. La disciplina de los hijos no solamente es dar varazos, la disciplina de los hijos implica hablar con ellos, implica ministrarlos en la palabra de Dios, implica escucharlos y a veces implica orar con ellos. Algunas veces hasta 1 hora te llevarás en esto. Y si fue una situación que se dio entre 2 de tus hijos y los 2 cometieron falta, un tiempo para uno y un tiempo para el otro. Demanda tiempo. Pero hay padres que no.
No están dispuestos a dar eso. Solamente quieren ya de una vez el embarazo, el regaño, el grito. Te grito, te asusto, te digo, te ofendo y ya. Eso no es corregir. Eso no es disciplinar. Disciplinar, la disciplina que proviene de un padre amoroso, es una disciplina que le dedica tiempo para hablar, para escuchar, para ministrar con la palabra de Dios y a veces para orar. Y obviamente el tiempo que le dedique a darle los varazos. Que de verdad, en el tiempo de la disciplina, en los varazos es en lo que menos te tardas. Es en lo que menos te tardas. A mis hijos a veces eran 3 varazos y 3 varazos se los da rapidísimo, pero el tiempo para estar hablando con ellos, el tiempo para escucharlos, el tiempo para ministrarlos, es donde más tiempo te llevas. Es donde más tiempo te llevas. Y mucha gente por pereza, por indiferencia al alma de sus hijos, por irresponsabilidad, por no querer tomar la responsabilidad que como padres tienen para esas cosas. O sea, ¿quién crees tú que va a hacer eso con tus hijos? ¿La abuelita? Bueno, a lo mejor si es una abuelita piadosa, probablemente, pero no le toca a ella. Le toca a papá y le toca a mamá dedicarle tiempo para esto. Hermanos, este aspecto es sumamente importante. La próxima reunión, que será dentro de 8 días, yo te voy a hablar acerca de cuándo, cómo y dónde y cuántos aplicar la vara y la disciplina. ¿Cómo, cuándo y dónde? Lo vamos a hablar dentro de 8 días. Pero para ello necesitas haber entendido lo que hablamos el día de hoy. Necesitas haber entendido que hay estorbos, que hay cosas que te van a estorbar. Y el saber cómo, cuándo y dónde no te va a aprovechar mucho si tú no tienes esa unción de Dios, ese respaldo de Dios. No te va a servir de mucho. Necesitas saber que hay cosas que estorban a la disciplina, que estorban este medio de gracia. Necesitas saber que tus hijos tienen una naturaleza y por lo cual es necesaria la disciplina. Son cosas que necesitas entender antes de aprender cómo, cuándo y dónde. Entonces, hermanos, mediten en esto. Yo les pido que estén anotando todos los textos. Hay muchos textos, hay mucha doctrina con respecto de esto. Estúdienla, estúdienla. Padre, gracias por tu palabra y porque nos ayudas a aprender primeramente nosotros, Señor, cómo criar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos. Y sin duda alguna entendemos que para poder disciplinar a nuestros hijos, muchos de nosotros necesitamos ser disciplinados primero por ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque queremos bendecir a nuestros hijos. Te pido por cada padre, por cada madre que está aquí. Señor, bendícelo y ayúdalo porque quiere hacer las cosas bien con sus hijos y contigo. Y a mis hermanos que por alguna razón justificable no vinieron, Señor, también ayúdalos, también bendícelos y sea tu Espíritu Santo el que les transmita estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te pido por mis hermanos que están menospreciando en su corazón. Padre, háblales, repréndeles en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano.
tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. No son como si fuera. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera